Está con nosotros en el plató de Córdoba TV Valentín Aguilar, coordinador de APDH, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba. Valentín, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, Valentín, hoy se inicia ese juicio por el fallecimiento de un interno, supuestamente a manos de otro, que le propinó una paliza sin que los funcionarios lo vigilaran. Ayer conocíamos la noticia en nuestro informativo, en PTV Noticias. En 2014, José Márquez Peláez cumplía pena, sus 32 años en la prisión de Alcolea, y como decimos, hace 2 años fallecía tras presuntamente recibir una paliza en manos de otro interno que acumulaba más de 40 sanciones y estaba condenado por asesinato. Esto nos lleva, Valentín, bueno, en primer lugar a hablar de este caso en concreto, pero también bueno, pues de el debate que suscitan cuestiones como esta, la inseguridad que viven los reclusos durante su estancia en prisión. Sí, es verdad que el sistema penitenciario en principio tendría como 2 finalidades, que sería conseguir que esas personas cuando vuelvan estén reinsertadas, y por otro lado que también, bueno, pues que se haga una vigilancia de que los internos no se fuguen y también tengan una convivencia entre comillas pacífica entre ellos. Y es verdad que hay casos que vienen a demostrar que ni una cosa ni la otra se están consiguiendo. Bueno, en este caso ambos permanecían durante un espacio de tiempo de entre 10 y 15 minutos juntos, según se denuncia, sin que los funcionarios los vigilaran ni presencialmente ni a través de las cámaras del centro. Y cuando se alertaba de lo sucedido, pues José tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía, falleciendo a las pocas horas. Esta es la otra cuestión, la falta de recursos, la falta de medios materiales, pero bueno, pues también podríamos hablar de falta de personal. Estas podrían haber sido, bueno, pues cuestiones, digamos, determinantes para que hoy estemos hablando de un fallecido. Sí, evidentemente, si las cosas funcionaran o estuvieran mejor gestionadas, no debería haber, bajo ningún concepto, haber ocurrido esto. Tengamos en cuenta que además nos estamos situando en el módulo donde se encuentran las personas catalogadas como más peligrosas en el centro penitenciario y donde más medidas de seguridad se adoptan. Es decir, es un módulo en el cual para mover a cualquier preso van acompañándole 4 funcionarios, es decir, se supone que pueden tener una peligrosidad muy importante. ¿Cuál es el problema? Que el funcionario que puede estar vigilando los movimientos de esos otros 4 compañeros solo o principalmente está supervisando el movimiento de los funcionarios con el preso. De alguna forma parece que se está garantizando la seguridad y la integridad física de los funcionarios, lo cual nos parece más que razonable, pero sí que es verdad que no debería dejar de mirarse, una vez que dejas al preso en un sitio común con otro preso, no debes dejar de mirar qué le está ocurriendo, porque pueden ocurrir y ocurren casos como estos. No, además no es un caso único, tenemos que pensar que en los últimos 10 años se han sucedido más de 20 fallecimientos en prisiones españolas. Eso implica que cada uno de estos fallecimientos es un absoluto fracaso. Tenemos que pensar que el hecho de que una persona entre en prisión porque haya cometido delitos, tengas en cuenta que la persona que fallece, aunque esté catalogada como especialmente peligrosa, es una persona, un chico joven que tenía diferentes condenas, todas ellas por robos, la mayoría. Es decir, no era una persona especialmente peligrosa. Entonces, pensar, y ahí es donde nosotros como asociación nos sentimos especialmente disgustados, ¿no? Como la familia, como la madre, como los hermanos, como la hija se quedan sin un familiar por errores de la propia administración, pues es más que lamentable. Dabas esa cifra, esos 20 presos fallecidos por agresión. Bueno, pues hablaríamos, según esos últimos datos disponibles, de más de 2 al año. Hablamos de un goteo también. Desde el 2000 al 2012 habrían muerto 2.300 personas en el interior de las prisiones del Estado español. Y también, por otra parte, esto, bueno, pues nos suscita otra cuestión, el hecho de la inutilidad o no de la reinserción. En cuanto a estos datos, también se señalan cifras en las cuales se nos habla de, bueno, pues personas que en situaciones de permiso fallecieron por drogas y suicidios, 173 personas entre 2008 y 2014, ¿no? No solo hablamos de la inseguridad que se vive, bueno, pues entre los muros de una prisión, sino también, bueno, pues de la efectividad, de la eficacia, que no parece ser mucha, de esos programas que deberían ir dirigidos a, bueno, pues a que esa persona pudiera volver a redirigir sus pasos a estar totalmente integrada en la sociedad, ¿no? Fundamentalmente hoy en día en prisión viene a ser lo que se llama un contenedor de personas, de desechos que no queremos. Es básicamente lo que se está haciendo. El número de personas de seguridad es bastante amplio, sin embargo las personas de tratamiento son muy escasos, ellos mismos lo reclaman.
Entonces, si nos encontramos un psicólogo por 150 presos, ¿qué tipo de intervención va a poder realizar si prácticamente no se conocen? Eso genera que haya una reincidencia que está cerca del 50% en varones. Por tanto, eso en un medicamento, vamos a imaginarnos cualquier medicamento que nos dice, usted se lo puede tomar, va a salir muy, muy caro, pero que sepa además usted que le va a servir a la mitad de la población, pues seguramente ese medicamento no se podría autorizar. Esto es lo que está ocurriendo en prisión. Frente a ello existen muchas alternativas, es decir, la gran mayoría de la gente que está en prisión son drogodependientes, entre el 60 y 70%, y enfermos mentales graves. Toda esa población, yo creo que hay un gran consenso en que no es el sitio adecuado donde deben estar. Esa gente tiene que estar siendo apoyado, acompañado, para que no reincidan el tema de la drogodependencia y aquellos que tienen una enfermedad mental, para poder darle alguna alternativa. No es razonable cerrar los manicomios y, sin embargo, que tengamos a las personas dentro de prisión, porque no van a poder aprender nada bueno. Hablamos de esa necesidad de reeducar y de custodiar por parte del sistema penitenciario, pero lo cierto efectivamente es que esa reincidencia tras la prisión existente, por ejemplo, en población masculina, se produce en un 48%, así que bueno, pues hasta aquí una trágica asignatura pendiente, y en este caso concreto, pues el caso por el cual bueno, pues se comienza con este juicio hoy mismo, día 14, pues tanto la familia de José Márquez Peláez como la propia Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pues señala a esa administración, a la responsabilidad y a la necesidad de que se depuren responsabilidades, que se asuma cuál ha sido bueno, pues el papel o el no papel que ha tenido, y por supuesto que se dé una respuesta para que de una vez pues dejemos de recibir noticias como esta, y eso que no todas ellas reciben atención mediática, no todas ellas pues cuentan con esa luz, ¿no?, que le prestan en este caso los medios de comunicación. Sí, efectivamente, en el mismo año 2014, aparte de este fallecimiento, en Córdoba hubo otros dos más, hubo una accidental y otra que fue un suicidio. Todos esos casos pasan normalmente desapercibidos. En este caso lo que pasa es que sí es especialmente sangrante. Hay que decir que si esto pasa en el 2014, en el 2013 el Defensor del Pueblo Estatal hizo una visita a Córdoba y a otros centros penitenciarios y denunció, constató y recomendó la instalación de más cámaras de seguridad y de sistemas de videovigilancia y grabación de los mismos. Y nada de esto se hace. Como consecuencia de una falta de respeto a esas recomendaciones de una entidad como el Defensor del Pueblo Estatal, nos encontramos que a continuación pasa esto. Entonces, hombre, es sangrante, sobre todo porque si pensáramos realmente durante un solo segundo que esto hubiese ocurrido a un funcionario, estoy absolutamente seguro que hubiese habido dimisiones, ceses y mucha asunción de responsabilidades. Sin embargo, si pasa con un preso, parece que de esto nada es importante y parece desproporcionado y que hay que adoptar algún tipo de medida para que esto no ocurra. Y además porque incluso a un nivel meramente económico va a salir mucho más caro el no asumir instalando cuestiones preventivas como pueden ser cámaras de seguridad a posteriori, porque ahora efectivamente en el procedimiento se va a valorar si realmente le corresponde una indemnización, de indemnizaciones que pueden ir desde los 200.000 a los 500.000 euros, es unas cantidades realmente importantes. Cuanto más barato hubiese sido instalar sistemas de seguridad bastante más razonables y sobre todo hubiésemos evitado muertes de esta persona. Efectivamente, un dinero bueno, pues que se reclamaría a la Administración Penitenciaria de responsabilidad patrimonial del Ministerio Fiscal y acusación particular. Hasta el momento la Inspección Penitenciaria, bueno, pues en cuanto a este caso en concreto, constataba que no se había contado con los medios, con la infraestructura necesaria, suficientes para evitar este fallecimiento, y entre las propuestas que se barajan, que se ponen sobre la mesa, pues se habla de al menos duplicar monitores, incluir la posibilidad de visualizar varias cámaras en un mismo monitor para cubrir esas 4 galerías del módulo 15 que no podían ser visionadas en el momento de los hechos de manera simultánea, también permitir grabaciones, en fin, nada de esto pudo suceder cuando se produjo este hecho luctuoso del que hablamos hoy. Y ahora, ¿cuál es el recorrido o cuál es el camino, el margen de maniobra que tiene pues esta familia y también bueno, pues la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que está asesorándola y acompañándola en este proceso? Bien, primero el juicio jurado, hay que esperar la respuesta que pueden dar sobre la responsabilidad o no de la Administración. Sí. A posteriori, con independencia de ello, hay una queja abierta en el propio Defensor del Pueblo Estatal, donde lo que se plantea es si las investigaciones de la propia Administración Penitenciaria para depurar responsabilidades ha sido suficiente. Nosotros, a vista del expediente, entendemos que no lo ha sido y que deben seguir investigando a un nivel seguramente administrativo, no nos vamos a ir a un nivel penal, pero sí es verdad que algún mal funcionamiento de la propia Administración debe haber
y ellos mismos deben reconocer ese funcionamiento. No parece razonable que hagan un informe en el cual constaten que hay deficiencia, pero a continuación digan que no pasa nada. No parece razonable. Si hay deficiencia, habrá que asumir responsabilidades. Y es que, bueno, hablamos de este caso concreto, pero lo podemos extrapolar a lo que está sucediendo en todo el Estado español. El informe publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya en el año 2013 recomendaba a las autoridades de nuestro país que aumentaran sus esfuerzos para desarrollar un régimen consentido para los internos que se encuentren en módulos especiales y que se adoptaran también las medidas necesarias para garantizar que los internos vulnerables que se encontraran en estos módulos pues recibieran la atención y el tratamiento adecuado y que los reclusos con trastornos mentales fueran trasladados a dependencias médicas adecuadas. Esto nos parece desde fuera de la ciudadanía que ya no sucede, que una persona que tenga un determinado diagnóstico o que precise de una atención en un espacio completamente distinto, pues la está recibiendo, pero la realidad es otra bien distinta. Todavía se produce, digamos, esta mezcolanza que puede ser peligrosa y hasta mortal. Tenemos que pensar que en la prisión de Córdoba, como otras muchas prisiones, hay personas que se le ha declarado no responsable, se le ha declarado una exención de responsabilidad, una eximente, y se le ha dicho que no pueden estar cumpliendo una pena privativa de libertad. Y se adopta una medida de seguridad que es en otro sitio totalmente diferente. Y por falta de recursos, por no poder meterlo en los 2 hospitales psiquiátricos que hay, los meten en una prisión normal y corriente, como en Córdoba. Eso es absolutamente ilegal, inconstitucional y atenta a todos los derechos humanos. ¿Cómo puedes tener una persona que no conoce, que no entiende el sentido de la pena, meterla en un lugar como este? Y en concreto, las referencias que hacíamos a los organismos internacionales lo que venían a decir es que en España es un régimen extraordinariamente duro. Es decir, pensar estar 21 horas de las 24 encerrados, solos, eso es muy duro. O sea, es que no somos capaces, si cuando estamos un poco malos y estamos 2 días sin salir, estamos necesitados de calle, pues sin poder hablar con nadie, sin poder relacionarte con nadie, y solo 3 horas, eso es una realidad de máxima dureza. Y si encima no se ponen medios para que esas personas se puedan adaptar y le demos apoyo psicológico o lo que fuera, pues no van a salir de ahí. Entonces nos encontramos con personas que están años y años. Y seguramente esa realidad se puede incluso agravar si realmente la cadena perpetua sigue vigente. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona a la cual se le condena y se le dice usted tiene condena perpetua, esa persona le da absolutamente igual ya todo, porque ya no tiene nada que perder. Esa persona va a ser muy difícil que conviva igual a igual con el resto que tienen una fecha de salida en pocos meses. Esa persona ya le da igual todo y esa persona seguramente tiene mucha pinta de que van a terminar depositados en ese régimen especial que va a ser muy difícil para los funcionarios, pero también para los presos y para ellos mismos. Por eso también nosotros estábamos en contra de esa nueva medida de cadena perpetua que en principio todos los demás partidos, excepto el Partido Popular, están en contra. Esa llamada prisión permanente revisable, ¿verdad?, de la que también hemos hablado en alguna que otra ocasión. El trabajo de APDH en esta línea continúa y, bueno, si nos retrotraemos a un par de meses, el pasado 7 de abril, dentro, bueno, pues de esos jueves de Frente Cívico, de esa 5ª edición, hablabais, y lo hacías concretamente tú, del trabajo en prisión, de esa guía elaborada por Valentín Aguilar. Se trataba también, una vez más, de hablar de otro de los ámbitos que afectan a esta cuestión, a la ciudadanía cordobesa, porque, como decíamos antes, la sociedad vive de una manera muy distinta y muy alejada a lo que sucede entre los muros de la prisión, entre otras cosas porque muchas veces no trascienden este tipo de noticias y también porque, claro, existe una relación, en fin, compleja, es un asunto delicado, ¿verdad?, ese vínculo entre el ciudadano que está fuera y la persona que está cumpliendo ese régimen. Sí, son ciudadanos invisibles, son los más invisibles, están dentro de una institución, pero en esa institución no puede entrar casi nadie. A nosotros como asociación nos han echado en Córdoba y nos echaron también en Granada. Si es una asociación que defiende derechos humanos te echan, pues evidentemente están diciendo algo puede ser que tengamos que ocultar. Cualquier asociación o cualquier ciudadano que quiera entrar que pruebe a ver si consiguen dejarle. Entonces es una invisibilidad que permite que ciertos derechos sean conculcados. Y el tema laboral efectivamente es un tema importante. Si queremos que esas personas cuando vuelvan a la sociedad tengan unos hábitos laborales, es importante que tengan una especie de ya hábitos consolidados y también estén acostumbrados a trabajar e incluso con sus derechos. ¿Por qué?
Si después nos vamos a la hostelería o cualquier sector de Córdoba, estamos muy acostumbrados a que la gente trabaja muchas horas, una jornada completa, y se cotiza 1 o 2 horas por si la inspección aparece. Ese tipo de situaciones, si la propia administración penitenciaria de alguna forma lo está haciendo, está permitiendo que esas personas a la salida vean con total normalidad que puedan hacerlo empresas privadas. Entonces, dentro de la administración penitenciaria hoy en día ni se están cotizando todas las horas trabajadas, ni se están pagando todas las horas cotizadas, y además se entran o se echan del trabajo de una forma como quieren. Eso genera unas costumbres inadecuadas y un no reconocimiento de derechos que difícilmente después, cuando salgan a la calle, van a poder también exigirlo si han visto que eso la propia administración lo hace. Bueno, pero es algo que sigue visibilizando, ¿verdad? APDH y otras organizaciones que, como vosotros, pues trabajan concretamente en este área, igual que en otras, pero que se centran particularmente en casos como el que conocíamos ayer aquí en PTV Córdoba, y del cual el juicio, como decimos, insistimos, se inicia hoy mismo. Valentín, bueno, pues quedamos a la espera de ver qué sucede. Seguiremos hablando de este tema y de otros asuntos, así que te agradeceremos mucho que nos sigáis acompañando y que podamos seguir viendo, bueno, pues esta otra realidad que muchas veces se nos oculta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dejar un espacio para que puedan seguir estas realidades. Muchísimas gracias, Valentín.